tercera jornada del sexto Congreso Iberoamericano de Teatro a los presentes y los en línea. Me toca presentarles a la doctoranda María Natasha Cos. Y fíjate lo que te estaba diciendo, que desapareció. Así es que tú vas a tener que hacer esta presentación conmigo, porque la tecnología nos hace trampa. La doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, María Natasha Cos, es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de esa misma universidad y secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo. Integra la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, a la vez que también se desempeña como secretaria de investigaciones. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Teatro Comparado en el periodo del 2021 al 2023. Y aquí está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rosa Luisa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá. Yo hoy voy a trabajar sobre un teatrero argentino que para nosotros es absolutamente indispensable. Cuando puedas poner el pendorcho, ahí está, que es Juan Carlos Gené, que les digo es indispensable porque es no solamente una gran referencia para la historia del teatro argentino del siglo XX, sino que además es un teatrero que se desempeñó en todos los campos posibles del teatro. Empezó por la actuación, dirección, dramaturgia, gestión. La verdad que una locura su trabajo, y además es para mí la gran definición de artista investigador. Si yo tengo que pensar quién es un artista investigador en Argentina, además de Mauricio Cartún, que lo escuchamos ayer y es evidente, es Juan Carlos, ¿no? ¿Podemos pasar a otra? Él tiene unos textos muy, muy hermosos que yo recomiendo enfáticamente ser leídos y que además están de descarga gratuita en la página del CELCIT, ahí mismo donde están los textos de Marco Antonio de la Parra. Además de varias de sus obras dramáticas, hay 3 textos teatrales que son increíbles, que se llaman El actor en su historia, El actor en su sociedad y El actor en su creación, que vienen a retomar una publicación que ya es inconseguible, que se llama Escrito en el escenario, que es una publicación del 96. Así que hay que aprovechar, la verdad, porque esos textos de Gené son maravillosos realmente. Entonces, el texto, mi conferencia, tiene por título Los cuerpos ausentes y la representación de la violencia, para pensar algunas de las dramaturgias de Mauricio Cartún. ¡Ay, Dios! Estoy con Cartún. Me quedé ayer con Cartún en la cabeza. De Juan Carlos Gené. Y para esto, a mí me gustaría detenerme porque por lo general nosotros, cuando puedas a la que viene, porque por lo general sucede que los argentinos hablamos de cosas que los argentinos sabemos un montón, pero que no necesariamente tienen que saberse en toda Latinoamérica, y que tienen que ver con nuestra historia específica, ¿no? Porque Juan no puede ser pensado sin la dictadura cívico-militar eclesiástica, sin el golpe de Estado terriblemente violento que nosotros tuvimos entre el 76 y el 83, pero que fue el final de una serie de golpes de Estado que tuvimos desde la década del 30. O sea, no solamente nosotros tuvimos, como sucedió en gran parte de Latinoamérica, una oligarquía muy poderosa que hizo todo lo posible por desestimar cualquier tipo de gobierno popular, sino que además todas esas posibilidades las hicieron codo a codo con el ejército. Entonces, desde el primer golpe del siglo XX, o sea, nosotros tuvimos fraude patriótico en elecciones, cuando se hizo la ley del voto universal y secreto,
atrás de esa ley del voto universal y secreto, en la década del 10, vino lo que ellos mismos llamaron el fraude patriótico, que fue, bueno, exactamente eso, ¿no? Sin campo metafórico, porque tampoco es cuestión de que vote todo el mundo. Sobre eso vinieron un montón de golpes de Estado en alianza entre la oligarquía y el grupo militar y el grupo eclesiástico hacia gobiernos de corte popular. El más tremendo de todos, y por suerte el último, fue 1976-1983. A partir de ese momento, como también sucede en gran parte de Latinoamérica, los golpes no fueron tanto políticos, sino fundamentalmente económicos, ¿no? Que tampoco es algo que haya que explicar demasiado acá en esta sala. Entonces, hay una manera que tiene Juan de pensar su propio trayecto como teatrero, que es antes del exilio y después del exilio, porque él fue uno de los teatreros exiliados durante este golpe de Estado. Pero antes de eso, él entra en el campo teatral en el año 1951, entra como actor. En el año 1955 ya escribe 2 obras, una de las cuales va a recibir un premio muy importante, el premio municipal, y que le va a dar él el espaldarazo como dramaturgo. Capaz conocen la obra, se llama El Herrero y el Diablo. Es una obra hermosísima, basada en Don Segundo Sombra. Y ese mismo año también va a ser la dramaturgia de otra obra que después no se siguió dedicando a la dramaturgia infantil, que son Las aventuras de Pipo. No, una para atrás. Yo te aviso. Entonces, él va a desarrollarse como dramaturgo a la vez que como actor durante ese periodo, y al mismo tiempo va a dirigir, va a militar en la Asociación Argentina de Actores. En el 73 va a estar al frente del canal estatal, que antes se llamaba Canal 7, después fue Televisión Pública, ahora lo quieren privatizar. Y bueno, lo que duró, terminó en el exilio en el año 76, y el primer lugar en el cual él desembarcó fue acá, Colombia. Estuvo en Colombia un año y después hizo acá mucha televisión, es el guionista de un programa muy popular de esa época que era Los Pérez Somos Así, capaz los más memoriosos se lo acuerdan, y después se fue a Venezuela, donde se terminó radicando, ¿no? Vinculado íntimamente con el CELCIT. De hecho, él fue presidente del CELCIT en Argentina durante muchísimos años y estuvo al frente de la institución. Y durante esta época en Venezuela va a aparecer la conformación de una nueva poética, ¿no? De una nueva poética teatral, que es una poética no tanto argentina, sino fundamentalmente esta hibridez latinoamericana, porque en Venezuela había un montón de otros exiliados de todos los golpes de Estado que estábamos teniendo en el continente, y muy especialmente el encuentro con una exiliada chilena que va a terminar siendo no solo su compañera artística, sino también su compañera sentimental, que es Verónica Odó. Y ahí van a conformar un grupo, un taller actoral, que después va a devenir en un grupo estable, que es el Grupo Actoral 80, con el cual va a hacer una serie de obras muy interesantes para pensar este proceso de los cuerpos, ¿no? Porque la violencia ejercida en Latinoamérica, fue algo que se ejerció de muy diversas maneras, y la relación con los cuerpos fue muy diversa, por lo que veníamos escuchando en estas últimas jornadas. Mucho de lo que sucedió por aquí y por Venezuela fue la masacre de los cuerpos y la exhibición de los cuerpos masacrados y torturados como lección, como intimidación hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente hacia los militantes. Lo que sucedió en Argentina fue la desaparición de los cuerpos. Nosotros tenemos al día de la fecha todavía 30.000 desaparecidos, tuvimos un plan sistemático de apropiación de bebés, entonces verdaderamente el cuerpo ausente es el tema de los cuerpos en relación a la dictadura, ¿no? ¿Y cómo
presentar lo que no está, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo trabajar metafóricamente el cuerpo ausente en escena. Hubo muchas opciones. El otro día estábamos escuchando a Daniel José Jiménez, que él remitía a una tradición ancestral de acá y de Perú, que tiene que ver con velar la ropa, ¿no? Velar la ropa del cuerpo ausente. Nosotros tuvimos muchas manifestaciones, los silbetazos, por ejemplo, capaces la performance que más se ha difundido, muy vinculada a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres de Plaza de Mayo que al día de la fecha reclaman por la aparición con vida y la reaparición de los nietos. Y durante este periodo, que va a ser un periodo súper interesante en los procesos, va a aparecer el problema, por supuesto, de la violencia en Latinoamérica, no solo en Argentina, y cómo se manifiesta esto en relación a los cuerpos, ¿no? Y a partir de la restitución democrática, 83-84, Gené va a empezar lo que él llama un periodo de desexilio, ¿no? Llama desexilio tomando el término de Benedetti, ¿no? de Mario Benedetti. Esa, dice Juan, el desexilio implica la diaria comprobación práctica de aquello que la mente ya sabía, que el país que se ha dejado 18 años atrás ya no existe. Este periodo de desexilio es realmente muy, muy largo, porque él vuelve a radicarse en Argentina recién en el año 1993, se va a hacer cargo del Teatro Municipal, de la dirección del Teatro Municipal en el año 1994. Y de ahí va a producir una dramaturgia también muy, muy, muy diferente, ¿no? Pero lo más importante, para decir de Juan, es que, y ahora sí la otra imagen, es el papá de Hernán. Es el papá de Hernán Gené, que ayer presentó el libro, que hoy da taller y que el domingo cierra el festival. El que adivina quién es, se lleva una licuadora. Hernán perteneció a un grupo súper emblemático y fabuloso de Argentina, se llama el Club del Clown, acá aparece un grupo de notables, Batato Barea, Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé Buendía, Daniel Miranda, Cristina Martí, la verdad que un grupo hermoso. Y Juan los dirigió en 2 espectáculos, uno del 89 y uno del 86, La historia del teatro y Escuela de payasos, ¿no? Hay unos intercambios, unas cartas muy, muy hermosas que nosotros tenemos en el archivo. El archivo de Juan, que para mí es una cosa mágica porque, digo, después de todo este trayecto, ¿no? Después de irse escapando para que no lo maten con lo puesto en el 76, después de pasar por Colombia, pasar por Venezuela, quedarse en Venezuela y volver a la Argentina, así y todo, él fue capaz de organizar un archivo de toda su trayectoria artística en 24 cajas como de este tamaño así, prolijísimas, que por más que me lo explique muchas veces, yo no tengo idea cómo sobrevivió a semejantes trayectos, idas y vueltas, una documentación alucinante. Era un señor un poquito obsesivo. No sé, Hernán después contará su historia si quiere, pero es evidente, se ven los papeles, ahí hay un toque importante. Y ese archivo está a disposición, por supuesto, en el Instituto de Artes del Espectáculo, pueden consultar la web, hay muchas cosas escaneadas en el repositorio de la facultad, es un archivo maravilloso, en el cual encontramos un montón de cosas, textos inéditos, diarios de dirección, certificados de buena conducta emitidos por la Policía Federal. De todo encontramos ahí. Y entre esas cosas estaban estas fotos tan hermosas del Club del Clown. El que está allá arriba, obviamente, es Juan y el resto, y no les voy a decir quién es Hernán. Entonces, vamos a la que viene. Les decía, el grupo Actoral 80 va a ser este grupo que va a ser en realidad multinacional, va a ser un grupo latinoamericano, va a haber gente de Chile, gente de Colombia, gente de Venezuela, gente de Argentina,
Tiene algo en ese sentido, ¿vieron lo que comenta Villegas del multiculturalismo alrededor del Odín Teatret? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algo en el lenguaje, una característica de Juan, por ejemplo, vieron que los argentinos hablamos de vos, andá para allá, vení para acá, vos quién sos. Y en gran parte, y sobre todo en Venezuela, hablan de tú quién eres, vente para aquí. Bueno, Juan va a volver hablando de tú y va a morirse hablando de tú, ¿no? Pero un tú porteño, una cosa medio rara. Entonces hay algo de esa cosa en donde aparece toda la cultura de Latinoamérica y ninguna demasiado identificable, ¿no? Aparecen muchos acentos mezclados, rarísimos, eh, compartidos. Aparece un lenguaje común, que es el lenguaje del Grupo Actoral 80. Y una de las primeras producciones que va a ser, en realidad, la primera producción, digamos todo, la primera producción que va a ser el Grupo Actoral 80, o las producciones más importantes que va a ser el Grupo Actoral 80 de dramaturgia de Gené, van a ser una que es Golpes a mi puerta, que es lo que Gené nombra como su obra del desexilio, que es una reescritura de la Antígona de Sófocles, muy, muy interesante. Pero va a haber una búsqueda permanente alrededor de la obra de Lorca. Pasamos a la otra. Hay una obra que es increíble, que se llama Memorial del Cordero Asesinado, y que va a ser como el primer pasito en este diálogo entre el Grupo Actoral 80, entre la dramaturgia de Gené, del exilio, y el poeta granadino. ¿Y por qué nos importa esto? Porque Lorca va a ser una figura muy importante para la Argentina, muy, muy, muy importante. Porque Federico García Lorca, no sé si lo sabían, él visitó la Argentina en el año 1933, la idea era que viniera a hacer unas conferencias, lo trajo Lola Membrives, que estaba fascinada por él, y la idea era hacer 6 conferencias, 2 puestas, su ruta, su casa. Pero la verdad que fue un boom en Buenos Aires, Federico quedó muy copado con la recepción y se terminó quedando 6 meses. Y durante esos 6 meses hizo un montón de cosas, hizo reescrituras, hizo puestas, hizo una gira por Montevideo, fue absolutamente excesivo todo lo que hizo. De hecho, hay un investigador brasilero que sostiene que uno de los amantes más importantes y más duraderos y más fuertes que tuvo Federico García Lorca fue un tanguero argentino, Tulio Carella, y que lo conoció cuando vino acá. Entonces, vamos a la otra. No, espera, ahí está. ¿Sí? Va a utilizar, no, está bien, dale. Va a utilizar, ya les digo, a Lorca para pensar la violencia política, porque ustedes saben que Lorca, ya les digo, vino 33, 34 a la Argentina y es asesinado en el 36. O sea, muy poquito tiempo después de que se fue de acá, ¿no? De acá no, de allá, de Argentina. Y entonces el asesinato de Lorca fue una cosa material y concreta, por supuesto, ¿no? Pero también construyó un campo simbólico muy grande, porque lo asesinan en el 36. Y medio como que es la puerta de entrada para toda la violencia que vino después cuando se desató la Guerra Civil Española. Pero además, ¿por qué lo asesinan a Lorca? ¿Por gay? ¿Por poeta? ¿Por teatrero? O sea, ¿por qué lo asesinan? Y además, no solo eso, ustedes saben que está enterrado en una fosa común del lugar desconocido. El día de la fecha no se sabe dónde están los restos de Lorca. O sea que, con todas las letras, Federico García Lorca es un desaparecido del franquismo, ¿no? Entonces, todos esos componentes, más la fascinación que tuvo Lorca en la Argentina, nosotros tenemos en la calle Corrientes, que es la calle, digamos, más importante en términos comerciales, turísticas del espectáculo, tenemos un cine que se llama Lorca. Lorca nunca hizo cine, nunca, ¿no? Podemos intuirlo, es el perro andaluz de un perro andaluz de Buñuel y Dalí, pero ni siquiera aparece, ¿no? Aparece Dalí en la película y Lorca no.
Pero bueno, nosotros tenemos un cine Lorca. Ahí tienen. Y además, obviamente, el mítico estreno internacional de la casa de Bernarda Alba en el año 1940 por la compañía de Margarita Xirgu, el estreno mundial se hizo en Argentina. Entonces el vínculo, la verdad que fue increíble. De hecho, cuando estaba censurado en España, Losada Argentina editaba las obras de Lorca. Lorca se ve en las escuelas, mucho, es bibliografía obligatoria, se lee sobre todo, obviamente, la tragedia rural, ¿no? Yerma, fundamentalmente, Bodas y Bernarda. Tenemos muchas ediciones escolares de esas obras. Lorca suena en los oídos de los argentinos, por más que no sepan exactamente, o sea, es un sonido familiar, el sonido de Lorca, ¿no? Hace poquito se montó en Buenos Aires una obra extraordinaria que se llamaba Lorca, el Teatro Bajo la Arena, dirigida y escrita por Laura Paredes, y ahí eran dos conferencistas que se disputaban a ver quién tenía la razón de quién era Lorca, y se lo disputaban a través de citas de sus obras. Y si bien no hacía falta conocer ni ser erudito de las obras de Lorca ni nada, todos los espectadores, por más que hace, no sé, 50 años que no leían Lorca, no era desconocido, ¿no? No quiero ver la sangre derramada, que no quiero verla, no sé qué es, pero algo suena ahí que es familiar en Buenos Aires, por todas estas características que les estoy comentando. Entonces, Gené, en solitario o en compañía, en dramaturgia me refiero, y dirección con Verónica Odó, van a volver a Lorca una y otra vez. La primera de esas veces es el memorial, ¿no? El memorial del Cordero Asesinado. La plaquita que estaba antes eran los conceptos teóricos sobre los cuales estoy desarrollando el asunto, cualquier cosa después. Les comento un poquito la bibliografía, ¿no? Lorca se transformó en Buenos Aires y en la dramaturgia de Gené como un mito. Por eso me interesan las ciencias del mito, para pensar esto, ¿no? En una figura que si bien tiene su raigambre histórica, se excede completamente esa raigambre histórica. Lorca tiene algo en la cartelera de Buenos Aires que es extraordinario, y es que se ha transformado en personaje de obra. No solamente se montan sus obras todo el tiempo, sino que además es todo el tiempo personajes de obras, cosa que no sucede con otro dramaturgo. Shakespeare no suele ser, habitualmente sí, pero no es personaje en las obras. Se monta Romeo y Julieta. Bueno, no, acá hay un montón de obras que lo tienen a Lorca como personaje, ¿no? Y eso es por la construcción mítica de la figura lorquiana. Entonces, a partir de estas ideas, que, bueno, si quieren les digo de dónde, ¿no? Las teorías del mito a partir de Norton Fry, a partir, obviamente, de Gaston Bachelard, sobre todo teoría francesa, ¿no? Gilbert Durand, las teorías del imaginario, con Jean-Jacques Brunenburger, con Hugo Bauzá, los cuerpos en duelo, con Iliana Diegues, tienen el libro acá, los cuerpos fantasmas, con Marvin Carlson. Esas serían como las grandes referencias en las cuales no voy a profundizar. Lo que vamos a tener nosotros es este trabajo de Lorca como, en principio, ¿no? como una construcción mítica, pero no para hablar de lo individual, sino para hablar de lo social. Y después va a haber, a partir de los cuerpos ausentes, ¿no? Ahora les cuento un poquito más. Y después va a haber otra pata muy interesante, que esto ya es una escritura que hace Gené en Argentina en el siglo XXI para estrenar en el Teatro Nacional Cervantes, con una cantidad de inconvenientes, pero que va a tomar al nazismo, porque es ese asomarse al horror histórico y social, pero para hablar de una historia familiar. Y eso lo va a hacer con una obra muy hermosa que se llama Todo verde y un árbol lila. Entonces a mí me encantaba este doble movimiento, ¿no? Tomar una historia individual para hablar de lo social y tomar el marco social para remitirse a una historia individual. En ambos casos, con dos grandes horrores históricos que vienen a ser metáfora del gran horror histórico de la violencia ejercida en Latinoamérica, y que construyen la ausencia de maneras muy diferentes, ¿no?
En el caso del memorial, pasemos a la otra, si se puede. Es una obra de 1986, es una obra del exilio, según dice el mismo Juan, y que va a decir, un memorial, recordemos, es un rito cuya virtud reside en que ciertos gestos litúrgicos vuelven a producir el hecho evocado, ahora desde la perspectiva del valor que se le atribuye, ¿no? Memorial, dice Juan, entonces, como repetición del asesinato, como advertencia de nuestra capacidad de odio, señalamiento de la injusticia y de la atrocidad, imprecación a reparar el hecho que hizo del gran poeta unos huesos anónimos, inhallables, en un camino del barranco de Biznar en las afueras de Granada. ¿En qué consiste la obra? Es una troupe de artistas que va de pueblo en pueblo llevando un misterioso cajón que enseguida se devela, y que no es sino un ataúd en donde yace el poeta. Nunca se lo nombra, pero siempre es poeta con mayúscula. Y ellos repiten el ritual de velar al poeta. Por supuesto van a ser perseguidos por los hombres de negro, que tampoco se los nombra explícitamente, o sea que pónganle el nombre que quieran, que van a intentar impedir que ese memorial se haga, ¿no? Entonces, si bien el cuerpo no está exactamente ausente, nunca se muestra y siempre se oculta, y lo importante es el recordatorio, lo importante es volver a nombrar, lo importante es repetir el rito para poner en evidencia ese cuerpo violentado, esa injusticia, ese cuerpo ausente, ¿no? El personaje del padre, que se llama así Padre, y que era el que hacía Juan, dice, señoras y señores, velatorio del poeta asesinado, un memorial por el Cordero, baleado, torturado, encarcelado, ahorcado, desaparecido, con la visión del cuero del poeta, allí, en ese ataúd, ¿no? Bueno, es obviamente evidente que acá no solamente aparece el mito lorquiano, sino un campo mítico sobre el cual también va a volver Genet, y también por cuestiones muy personales, que es el de la ritualidad cristiana, ¿no? El cristianismo funciona no solo como religión en Genet, sino también fundamentalmente como mito. De hecho, él siempre contaba que si empezó a hacer teatro fue por la fascinación que le daba la teatralidad de la liturgia. Él primero pensó en ser cura, le encantaba eso, y dice que jugaba a hacer misa en la terraza de la casa, ¿no? Después se dio cuenta que en realidad era teatro lo que él quería, pero esa formación en el cristianismo va a ser muy importante a lo largo de su pensamiento teatral y sobre todo de su pensamiento en vínculo al misterio, ¿no? Que no lo vamos a desarrollar acá, que está en sus textos y que es un pensamiento realmente fascinante, porque casi podríamos pensar que este énfasis en lo político deja en segundo plano a la trascendencia. Bueno, no, en Genet no, van las dos cosas de la mano, ¿no? Una mirada sobre la trascendencia y una impronta política en paralelo. Y entonces, dice Juan, el primer asesinato del que oí hablar, después del de Caín y Abel, que conocía por la historia sagrada que nos impartían en el colegio, fue el de un poeta cuyo nombre, por supuesto, ni me era familiar ni retuve, pero que había ocurrido como prólogo de la matanza española y que generaba en mi casa comentarios indignados. Él viene de familia catalana, ¿no? Matar a un poeta era como matar a un pájaro, y matarlo al mismo tiempo que se arrasaba a sangre y fuego con la Segunda República Española era una suerte de agravio contra el sentir y el pensar familiares. Entonces, acá claramente ese lugar del cuerpo ausente va a estar en la repetición del acto de velarlo, ¿no? Hay algo que me resonó muchísimo a esa experiencia ancestral que comentábamos al principio de velar la ropa, ¿no? Y que no aparece como referencia ancestral ni nada, pero sí como el memorial que lo que hace es mantener presente, obviamente, la memoria de Lorca. La que viene, esperen, este es Lorca con Neruda en Buenos Aires, esto me olvidé de avisarles. Pero bueno, son fotos, fueron 6 meses un poquito descontrolados, no es que vino
acá, ¿no? En fin, no vamos a excedernos de los excesos granadinos. Dale. Dale, esto ya lo dije. Este es el memorial. Y no sé para qué armo esto si después me olvido de pasarlos. Dale. Y esta es otra obra que también es una obra que ya él piensa como obra del desexilio, ¿no? Que es Ulf, que va a estar puesto, o sea, está muy vinculado al memorial. El memorial, en esta troupe del memorial está el padre y la madre, y Juan dice que el padre, él piensa estos dos personajes que están en esta obra, Jacinto y Paloma, que son en realidad el padre y la madre del memorial, ¿no? Es como una secuela. Y Jacinto y Paloma son dos viejos actores, viejos actores de circo, que según cuentan al principio, están esperando, están tratando de grabar un cassette, una carta cassette, para su hijo que vive en Suecia. Pero es muy sospechoso todo esto de su hijo viviendo en Suecia, desde el principio, ¿no? Y están tratando de montar una obra para juntar plata para poder ir a Suecia a visitar a su hijo, que ya no va a poder volver, ¿no? Y en el mientras tanto, están todo el tiempo de esta obra que quieren montar. La obra que quieren montar es Juan Moreira, ¿no? Quieren hacer una versión de Moreira. Ayer escuchamos un pedacito en boca de Peloni, creo que era la obra que hacían los jueves, no me acuerdo, pero bueno, ese Moreira, que por si no lo conocen, Juan Moreira es uno de los bandidos rurales que nosotros tenemos del siglo XIX, que tenemos un montón, que son estos gauchos que han sido muy perjudicados por las figuras de autoridad, por la ley, por la institución, que se rebelan contra esa institución y que se convierten en forajidos. A Moreira lo terminan asesinando a traición, ¿no? Le clavan un cuchillo por la espalda. ¡Chiro! Bueno, si no saben, si quieren conocer un poquito más de los bandidos rurales, hay un tema de León Gieco de su álbum Bandidos Rurales, que se llama Bandidos Rurales, que les recomiendo, es muy bonito, y va a ser una figura muy importante la de los bandidos rurales, porque de hecho la última obra que Gené escribe y que estuvo inédita hasta hace muy poquito y que se estrenó este año, dirigida por Carlos Di Pascuo, es Bairoleto, que es otro de los bandidos rurales, ¿no? O sea que es un tema que claramente le interesa. Entonces, Paloma dice que ella tiene, ¿cómo se llama? Que Jacinto tiene una pesadilla y que se la dijo tantas veces que ella se la acuerda y que a esta altura del partido ya no sabe si no es una pesadilla de ella, en realidad, y que consiste en, dice Paloma, ¿cuántas veces me llevaste a la pared del fondo a mostrarme el agujero y esa mancha que nunca pudimos sacar? Parece sangre, pero no es. La pesadilla es tuya. Vos me la contaste 1000 veces y lo hacés porque sabés que me espanta. Me la contás con ese lujo de detalles morbosos que tanto te entusiasma. Entraron en la casa. Me la sé de memoria. Los viste de pronto parados en el patio, enmascarados, trajeados de negro y enguantados, las manos sosteniendo enormes cuchillas de carnicero. Las máscaras sonreían amables. Era terrible aquella sonrisa repetida, idéntica en todas las caras, mientras exhibían como un gesto de modestia aquellos cuchillos. Él corrió, vio la pared en el fondo y saltó. Y una de esas cuchillas descomunales lo clavó en la pared. Y ahí quedó, un muñeco liviano, doblado sobre la horrible cuchilla. ¿Ves? Tanto la contaste que ya la sé, como si fuera mía. Esto es Moreira, y acá empieza la sospecha para los espectadores de que no hay un hijo en Suecia, porque de hecho también se confunden si es Suecia, si es Dinamarca, si es dónde, ¿no? Acá el hijo claramente, y después aparece en el final, es un desaparecido, ¿no? Vinieron los hombres de negro, lo asesinaron y se lo llevaron, ¿no? Entonces, dice Juan que Ulf tiene un sello que es inequívocamente argentino, ¿no? Año 1988, 2 años después del memorial. Porque
hay uno de los personajes, son Verónica Odó y Juan, ¿no? Hay Paloma y Jacinto, uno es italiano y otro es judío, pero ya pasó tanto tiempo que no se acuerdan cuál es cuál es el italiano y cuál es el judío, ¿no? ¿Quién es y dice Juan, creo que resultan argentinísimos precisamente por esa mezcla, por su historia vivida, por su hijo real o fantasiado exiliado en Suecia y por ese circo donde Juan Moreira bate partida tras partida hasta la bayoneta y el muros finales, ¿no? Y estos hombres de negro, como les decía recién, que están todo el tiempo amenazantes del de afuera, tienen que hablar bajito, tienen que montar en secreto la obra, que por supuesto no montan nunca, ¿no? Y que va a remitir en parte al circo criollo, que es como el gran mito iniciático del Teatro Nacional Argentino, y a esta obra tan emblemática estrenada por los Podestá en el Circo Criollo, que es el mito iniciático de los inicios del teatro argentino, ¿no? Y dice, una obra argentinísima, claro, una obra argentina, claro, tal vez argentinísima, entre otras cosas, porque solo el Río de la Plata conoció la forma teatral circense del picadero, porque un folletinista argentino creó Juan Moreira y una familia de cirqueros uruguayos le dio forma teatral. Pero si bien nuestro héroe popular, Moreira, no logra saltar ese muro, y esto es muy argentino y rioplatense, por toda América Latina circulan estos mitos de perseguidos por causa de la justicia, como dice el Evangelio, que los policías cazan y los pueblos sacralizan, ¿no? El hijo es claramente en esta obra el gran cuerpo ausente, que está en Suecia, que está en la mancha en la pared, que está en la memoria de los padres, que es Juan Moreira, y que va a aparecer en estos cassettes que todo el tiempo intentan grabar como cartas cassettes para mandarle a Suecia y que todo el tiempo van a fracasar, ¿no? Entonces acá se construye, por supuesto, la memoria del hijo ausente, la memoria de Juan Moreira, la memoria, en realidad, de todos los perseguidos y asesinados a traición, ¿no? Y la última que les quería comentar, al final no tomé el tiempo. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo me queda? 8, gracias. Entonces, en 8 minutos les cuento que esta es también una obra muy hermosa que tuvo poca suerte. Teníamos nosotros en el año 2007 una crisis tremenda en el Teatro Nacional. Abría un día, cerraba 4. Fue una cosa así espantosa, fue muy traumática esta apuesta. Y finalmente no pudo salir de gira, nada, no se siguió haciendo después, ni siquiera en el Celsit, bajó a sala llena, pero bueno, fue muy desgastante todo el proceso por los problemas gremiales adentro del teatro, ¿no? Y esta obra tiene su génesis en uno de los talleres, ya siglo XXI, recontrapuesto en Argentina, Juan, en uno de los talleres que él daba en el Celsit. Él fue maestro durante toda su carrera, ¿no? Pedagogo permanente de dirección y de actuación. Y una de sus alumnas predilectas, tiene varios discípulos y alumnos predilectos, era Daniela Katz, que es obviamente ella ahí, que en uno de estos talleres que ella participaba en el Celsit, como parte de los trabajos del curso, ella lleva unas cartas que tenía de una tía abuela, que había, porque ella viene de familia judía y que escaparon del nazismo, pero una parte de la familia pudo venir a la Argentina y la otra desapareció en los campos nazis, ¿no? Y era una historia muy increíble, porque ella tenía un pedazo de las cartas nada más. Lotte es esta chica que quedó en Berlín, que le escribía a su hermano Rudy, que había logrado venir a la Argentina, con esa idea de los inmigrantes de vengo primero, junto la plata y voy trayendo a mi familia después. Rudy, por supuesto, no pudo hacerlo, ¿no? Pero permanentemente tuvo carteo con su hermana, y lo que tenía Daniela eran las cartas de Lotte, pero no las respuestas de Rudy, ¿no? Y eran cartas muy interesantes
porque obviamente eran cartas que pasaban por la censura. Imagínense cuántas cosas pueden decir los judíos desde Alemania escribiéndole a sus familiares a la Argentina, ¿no? Entonces lo interesante era todo lo que se decía sin decir en esas cartas, ¿no? Daniela las tuvo que mandar a traducir porque estaban en alemán y ella no habla alemán. Y quedó tan fascinado por esas cartas, Juan, que le pidió quedarse con las cartas un rato, y cuando se las devolvió con la obra, ¿no? Con todo verde. Que de hecho al principio se iba a llamar Cartas a Lotte. Por lo menos ese es el título que figura en los primeros diarios de dirección, ¿no? Y que, bueno, ya. En primer lugar, dice Juan, que le interesaba, por la fuerza y la densidad de la interpretación de la actriz, de Daniela, ¿no? Le interesaba trabajar esto, de esa historia que le pertenecía. Era su tía abuela a la que encarnaba, era también ella misma y su relación con aquella lejana mujer de su sangre. Pero en las cartas, los hechos me ponían por delante la documentación concreta y viva sobre eso, que ha quedado como el inmenso interrogante sin respuesta que ha constituido para mí una obsesión que me acompañó siempre. Eso, inclasificable, incomprensible, eso que puso para siempre en cuestión la naturaleza humana misma, el nazismo, su acción y las ondas de ese sismo que aún perduran, ¿no? Esta obra es, según Juan dice, ¿no? La exploración que él hace sobre la naturaleza del mal, que es el gran problema en realidad que el nazismo instaló en la humanidad, ¿no? El gran problema del mal. Entonces, todas estas cartas van a formar parte de una obra que no tiene exactamente una estructura epistolar, pero las cartas están muy presentes. ¿No ven? No sé si ven esa mesa allá. Bueno, están todas las cartas ahí, algunas se van a proyectar, porque esa allá donde se ve el otro señor que ahora les comento, es traslúcida, pero cuando hay luz, cuando está contraluz, se ve, ese es el papá, que de a poco empieza vestido y a medida que avanza la obra y que ya es evidente que no va a viajar, Lotte se muere, ella también estaba muy enferma, se va despojando hasta terminar desnudo, ¿no? Pero al mismo tiempo servía como pantalla de proyección. Y además no encontré una foto que pudiera ver bien la escenografía, también diseñada por Carlos Di Pascuo, pero si estábamos sentados de frente, esa mesa larga, blanca, y esa tela larga, blanca, sobre la cual se proyectaba, organizaba también una cruz, ¿no? Entonces, Juan va a ser el personaje de Juan. Esto es algo que después va a reiterar en una reescritura de Bodas de Sangre muy hermosa, que va a hacer el comentario sobre las cartas, que va a interpelar a uno de los personajes, que es el diplomático, porque nosotros en Argentina recibimos a muchos judíos hasta que una legislación de Cancillería prohibió el ingreso de cualquier ciudadano que fuese sospechado por el país de origen. Para los nazis todos los judíos eran sospechosos, entonces se cortó el ingreso legal de los judíos a la Argentina, ¿no? Ingresaron por otras partes, sobre todo por Uruguay y por Paraguay, pero bueno, hubo una legislación que era pública, pero era secreta, oficial de Cancillería, para impedir el ingreso de judíos a la Argentina. Entonces, acá no solamente es el mal del nazismo, sino también el mal nacional y popular, ¿no? El mal en casa. ¿Y quiénes son los cuerpos ausentes acá? Y bueno, obviamente los de todos esos que se murieron allá, en este caso la familia, fíjense que es una historia familiar personalísima, y que son cartas reales de la tía abuela de Daniela, pero que sirven para pensar a los desaparecidos del nazismo, ¿no? Y cómo se construyen esos cuerpos ausentes. Esos cuerpos ausentes se construyen en las cartas, se construyen en las palabras de esos personajes encarnados en los cuerpos presentes, y se construyen en estas imágenes que terminaban transformándose en imágenes muy expresionistas,
porque además son, por supuesto, imaginadas, de las sucesivas vejaciones de los cuerpos violentados por el nazismo, hasta que ni los zapatos quedaban para poder recordarlos, ¿no? O sea que el ejercicio de la memoria aparece acá por estas, no solamente por lo que se dice, como ya les comentaba, sino también por todo lo que las cartas no dicen, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy chiquitito para que se entienda qué es esto, ¿no? Ellos vivían en un piso en Berlín de 2 habitaciones, una familia de 4 personas, y Lotte en un momento le cuenta a Rudy, sí, porque se mudó la familia Kaufman a vivir con nosotros. Estamos un poquitito apretados, pero la verdad es que nos llevamos muy bien. Y entonces el comentario de Juan, personaje, es: en 2 ambientes están viviendo ahora 2 familias, 10 personas, y el único comentario es: nos llevamos muy bien. Y además, ¿por qué los Kaufman perdieron su casa? ¿No? Si eran vecinos. Bueno, claramente ahí hay mucho más de lo que las cartas están diciendo, y esa puesta en evidencia del mucho más la hacía el personaje de Juan en escena, ¿no? Entonces, la última, me parece que, y así ya para cerrar, este trabajo con el silencio lo que hace es, digamos, organizar un silencio de presencia, ¿no? Me parece que ese procedimiento en esta obra es súper interesante. Vieron que nosotros retomamos este concepto de teatrar de Mauricio Cartún. Él a su vez lo trabaja desde el reomodo, ¿no? Ayer lo estuvimos hablando de esto también. El reomodo hace referencia a, digamos, a una manera de conjugar verbos que pone significado a las acciones sistémicas. Es tan específico lo que algunos cuerpos vivos hacen, que solamente se puede definir lo que hacen convirtiendo ese sustantivo en un verbo, ¿no? ¿Qué hace el árbol? Arbola, porque no es solamente que le salen hojitas, porque al lecho también le sale hojita, pero le sale de manera diferente al árbol. Bueno, ¿qué hace el teatro? Es un montón de cosas, es un campo memorialístico, es un lugar de comunicación, es un espacio ritual, pero además tiene algo que es muy específico, que no se puede nombrar con otra palabra que no sea teatrar, por la especificidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que el teatro, que es cuerpo, tiene la capacidad de hacer cuerpo una ausencia, ¿no? Y esa sería, creo yo, la capacidad de teatrar el cuerpo ausente de muchas maneras diferentes. Yo traje acá 3 obras, pero imagínense, un leitmotiv. La capacidad de hacer presente el cuerpo ausente, ¿no? Y que, termino con palabras de Juan, él dice: no imagino a mis personajes en la realidad, sino en el escenario, ¿no? Y me parece que esa capaz es la llave de entrada a esta posibilidad de teatrar la ausencia. Gracias.